Saludos, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a observar una de las normativas que son aplicables para una auditoría informática. En la semana 1 hemos observado la normativa ISO 27001, en el cual es una de las normas que se aplican mayormente cuando realizamos una auditoría informática. Pero también es importante observar otro tipo de instrumentos que nos permitan evaluar de manera mucho más efectiva en cuanto a una auditoría informática. Y es ahí en cuanto nosotros observamos este término de COVID. COVID es Control Objectives for Information and Related Technologies. En este caso es una organización que se encarga de la gobernanza y la gestión de la tecnología en dominios específicos, cada uno de los cuales agrupan procesos relacionados que cubren diferentes aspectos dentro de una gestión de tecnología. Entonces, obviamente, COVID va a proporcionar un enfoque integral, sobre todo sistemático, para ayudar a las organizaciones a alcanzar esos objetivos de negocio a través de una efectiva gobernanza y gestión de tecnología. Pero antes que nada vamos a hablar un poquito de la historia y de la evolución de COVID. No se olviden de revisar el apartado de la unidad 1 en la cual se pone todos estos antecedentes de cómo empezó la terminología de auditoría informática. Pero para recordarles, COVID fue desarrollado originalmente en el año 1996 por la Asociación de Auditoría y Control de Sistemas de Información, ISACA. Desde entonces ha evolucionado continuamente para adaptarse a los nuevos desafíos y tecnologías de la industria. La versión más reciente de COVID es del 2019 y se enfoca en brindar un marco más integral para la gobernanza y la gestión de tecnologías, alineado a los objetivos de negocio con las tecnologías de información. Entonces, dando un preámbulo en cuanto a la terminología de COVID, qué es COVID, quién lo creó, un poco de su historia, vamos ahora sí a los principios de COVID. Y existen algunos principios de los cuales COVID establecen ya estándares o procesos para una correcta aplicación de gobernanza de tecnología. Entonces, cuando hablamos de un enfoque de valor, de generar ese valor por partes tal vez o a través de este gobierno, de esta administración efectiva, de que nosotros apliquemos correcciones efectivas a nuestros procesos de tecnología de información. También nosotros tenemos que ver con satisfacer las necesidades de las partes interesadas. ¿Y a qué hablamos? De que COVID en la última actualización de 2019 asegura que los objetivos de TI estén alineados con los objetivos del negocio. Es decir, ya no solo el apartamento en este caso lo tenían apartado, por decirlo así, tecnología solo se encargaba de la revisión, tal vez de base de datos, controles de sistemas, redes y demás, pero no tenía nada que ver con este objetivo de negocio. Por ejemplo, si ellos están vendiendo algún refresco y demás, ellos no tenían nada que ver, solo se aseguraban del correcto funcionamiento del software, de la red y demás, pero no tenían nada que ver con el objetivo del negocio. Entonces, dentro de la última actualización 2019, pues aquí nos asegura
que estos objetivos, tanto de tecnología como de la empresa, pues estén correctamente alineados. Y ahí proporcionan este valor que hablamos del enfoque del valor, proporciona valor a las partes interesadas a través de esta gestión de los beneficios, la optimización de riesgos, la utilización de recursos inclusive. Luego hablamos obviamente de la alineación del negocio, que es el que estamos mencionando, pero más allá de eso también es cubrir la empresa de extremo a extremo. Y ahí sí hablamos que en el marco integral de la gobernanza y la gestión de la tecnología en toda la organización abarca tanto los procesos de negocio como los de TI. Esto nos va a asegurar en todos los aspectos relacionados con la tecnología y todos estos sean gestionados de una manera holística. Y esto es lo que también menciona el enfoque integral, ¿no? Que decíamos de extremo a extremo y demás. Aplicar un único marco integrado también es uno de los principios que menciona COVID 2019, en el que se alinea y complementa otros marcos y estándares de tecnologías como el ITIL, por ejemplo, como los de ISO, como ISC, como TOGAF. Estos proporcionan un marco unificado, tal vez lo podemos mencionar de esta manera, en el que puede ser utilizado en conjunto o en otras metodologías y normas. Adicional a esto nos habla también de una habilidad o un enfoque más holístico en cuanto al marco. Define 7 habilitadores que soportan el gobierno y la gestión de tecnología bajo principios, políticas, marcos, procesos, estructuras de la organización, la cultura, la ética, el comportamiento, la información, servicios y demás, en el que nosotros pues estamos tratando de revisar toda esta parte de aplicaciones, personas, habilidades y competencias y mostrándonos con el objeto de avanzar a una flexibilidad y a una escalabilidad pues que nos ayude a adaptarnos a estas nuevas necesidades del contexto. Adicional a estos principios, también es importante entender, separar la gobernanza de la gestión. Y esto se refiere dentro de la última versión, en que se distingue claramente entre las actividades de gobernanza y gestión, definiendo objetivos específicos para cada una de ellas. La gobernanza siempre va a asegurar que las necesidades de las partes interesadas se evalúen y se prioricen, mientras que la gestión va a planificar, a construir, ejecutar, monitorear las actividades alineadas con los objetivos establecidos. COVID también posee componentes dentro de su marco. Aquí hablamos de principios, de procesos, de información y de cultura y comportamiento. Dentro de los principios aquí nos mencionan que proporcionan orientación. ¿Okay? Cuando hablamos de orientación, entonces los principios de COVID es proporcionar esa base para la gobernanza y la gestión de tecnologías. Esto va a asegurar de que las actividades de tecnología estén alineados con los objetivos estratégicos de una organización. Un ejemplo puede ser que una organización adopta un principio de satisfacer las necesidades de las partes interesadas. Entonces, aquí se asegura de que todos los proyectos de tecnología estén alineados con los objetivos del negocio, y esto traduce en la implementación de sistemas de gestión,
de proyectos, de priorizar iniciativas inclusive de tecnologías basados en impactos en la satisfacción del cliente, en el rendimiento financiero. Adicional a esto, hablamos de los procesos, en donde dice claramente que proporciona una estructura organizada y de responsabilidades para la implementación dentro del proceso o el gobierno de gestión. Y aquí definimos los procesos de gobernanza y de gestión, en donde nosotros ayudamos a estructurar actividades de tecnología de una manera mucho más eficiente. Por ejemplo, en una empresa, el proceso de gestión de continuidad de servicio, para asegurar que estos servicios de tecnología puedan seguir operando durante y después de una interrupción. Esto incluye la creación de planes de recuperación ante, por ejemplo, desastres, la realización de pruebas regulares para garantizar que los sistemas puedan ser restaurados rápidamente en algún caso de fallo. Adicional, también hablamos de la información. La información es ese activo clave, como aquí lo menciona, es ese activo clave de la empresa. La información es ese habilitador crítico en COVID, ya que es fundamental para la toma de decisiones y una gestión operativa. Una institución financiera, por ejemplo, puede implementar un sistema de gestión de calidad de los datos y garantizar la precisión, la integridad y la disponibilidad de la información crítica. Esto permite tal vez que los gerentes de la organización tomen decisiones informadas, basadas en datos, pero sobre todo confiables y actualizadas. Y finalmente hablamos del componente de cultura y comportamiento. Acá siempre es importante mencionar los valores, la ética, el comportamiento de la organización en sí. La cultura y el comportamiento en COVID son esenciales para asegurar que los principios y los procesos sean adoptados, pero también sostenidos por todos los miembros de la organización. Una empresa de tecnología, por ejemplo, va a promover una cultura de seguridad de la información mediante la capacitación continua de sus empleados sobre las mejores prácticas de ciberseguridad. Además, poder implementar políticas claras que incentiven el reporte de incidentes de seguridad y la adherencia en los procedimientos de seguridad establecidos. Y ahora vamos a observar los dominios de COVID, en los cuales vamos a ir observando cada uno. Sabemos que acá tenemos 4, pero están entre 5 dentro de la última versión. Y hablamos al inicio de gobierno y estrategia. Dentro de los dominios, este dominio tiene que ver con evaluar, dirigir y monitorear. A esta lo conocen como EDM. Este dominio se centra en la gobernanza de TI y abarca actividades que aseguran que las necesidades de las partes interesadas se evalúen. Las direcciones estratégicas que establecen y los resultados de supervisión, los objetivos que garanticen que la TI está alineada con los objetivos empresariales y que los recursos se utilicen de manera eficiente. Por ejemplo, en este EDM 01, por ejemplo, podemos asegurar que la alineación de TI con la estrategia empresarial se evalúe regularmente y se vaya ajustando a lo necesario. Luego nosotros vamos a hablar de un proceso de alinear o construir, en este caso construcción, es en el más conocido como APO, que es alinear, planificar y organizar. Este dominio cubre todos los procesos de planificación y organización que se define dentro de la Dirección Estratégica de TI.
así como la gestión de recursos, la calidad de servicio, en el que va a incluir la gestión estratégica de TI, la arquitectura empresarial, la innovación y todo lo que va a tener que ver con los servicios de TI. Un ejemplo dentro de APO 001 puede implicar la gestión estratégica de TI, asegurando que las iniciativas de TI estén alineadas con los objetivos de negocio y que exista un plan de TI claro y coherente. Quiere decir que si nosotros vamos a estar en este caso en alguna empresa que se encarga de compras o ventas en línea, nosotros siempre debemos mantener el sistema de base de datos actualizado, por ejemplo en la parte de inventarios, en el que se vaya observando el stock que tanto van comprando que no, y que pues esté claramente actualizado, que esto esté alineado con el negocio. No vamos a tal vez establecer otra estrategia si nuestra esencia es la venta en línea, por ejemplo. La operación, y esto es más conocido como el BYTE, que en este caso es construir, como build, adquirir e implementar. Este dominio trata sobre la realización de la entrega de soluciones de TI y la integración de estos en el entorno empresarial, la adquisición de tecnología, la gestión de proyectos y la implementación de cambios. Entonces, por ejemplo, dentro de un proceso de BYTE 002 se centra que la definición de la gestión de proyectos va a asegurar que estos proyectos de TI se entreguen a tiempo, dentro del presupuesto y sobre todo con la calidad requerida. Luego hablamos de una parte de supervisión y evaluación, y el más conocido como DSS, que es entregar, servir y soportar. Este dominio se enfoca en la entrega y el soporte de los servicios de TI, asegurando que las operaciones de TI sean mucho más efectivas, sean mucho más eficientes, y la gestión de problemas de la seguridad con el servicio y la continuidad pues se siga fluyendo dentro del negocio. Un ejemplo puede ser cuando implican gestión de operaciones, garantizando estos servicios de tecnología que entreguen de manera efectiva y que se mantenga continuidad en el negocio en caso de interrupciones. Y finalmente, de los que no está nombrado aquí dentro de los dominios, es el MEA, que es monitorear, evaluar y valorar. Este dominio se trata de la supervisión de todos los procesos de TI para asegurar que se cumplan con los objetivos del negocio y que se ajusten a las regularizaciones y políticas internas. Abarca esa evaluación del desempeño, la conformidad de los requisitos externos, la provisión de la información sobre la efectividad de la gestión. Entonces, dentro de este proceso puede centrarse la supervisión y evaluación del desempeño de TI, por ejemplo, midiendo, reportando la eficacia, la eficiencia de las operaciones dentro de TI. Entonces, mencionamos que cada dominio de COVID cubre un aspecto crítico de la gestión y gobernanza de TI, proporcionando una guía integral para que las organizaciones, en este caso, aseguren la alineación de TI con los objetivos empresariales, se gestionen eficientemente los recursos y mejoren continuamente todos sus procesos de TI. También vamos a hablar del proceso de implementación de COVID. En nuestro caso lo describimos en 3 pasos, en lo que decimos una alineación, en donde alineamos COVID con las necesidades del negocio, una adopción, en donde nosotros integramos COVID en la cultura organizacional, y la implementación, en donde nosotros aplicamos COVID a los procesos y sistemas, pero dentro de un campo práctico. Por ejemplo, cuando se inicia este proyecto, como primera fase, la alta dirección siempre decide mejorar la seguridad y la eficiencia, vamos a suponer en un caso de una institución financiera. Entonces, ¿ellos en qué se van a enfocar? Siempre en mejorar la seguridad, la eficiencia del TI mediante la implementación de COVID. Eso es lo que ellos como alta gerencia van a requerir.
Ahora, dentro del proceso de evaluación y diagnóstico, pues obviamente nosotros haremos un análisis inicial en el cual van a revelar debilidades dentro de la gestión de incidentes, la falla de que tal vez no están alineados dentro de los objetivos comerciales con los objetivos de TI, por ejemplo, y vamos a desarrollar un proceso de planificación en el que se elabora un plan detallado para abordar estas áreas críticas, definiendo metas claras y pues todo esto esté correctamente entendido el alcance del mismo. Luego nosotros vamos a lograr desarrollar un diseño en el que nosotros adoptamos, y aquí ya entra el proceso de adopción, en el que nosotros adoptamos estos procesos de gestión de incidentes de COVID para la organización y se desarrolla la documentación de apoyo. Para la parte de implementación, como lo mencionamos acá, el personal de TI va a recibir esa capacitación de los nuevos procesos de gestión, de incidentes, en donde ya todo esto se va a poner en marcha. Y finalmente, dentro de estas fases, podríamos decir como una cuarta fase, en este caso el monitoreo y la evaluación, en el que nosotros siempre vamos a supervisar esos incidentes para asegurar que los nuevos procesos que estamos tal vez desarrollando y demás estén funcionando, o sea, siempre los vamos a dejar funcionando. Obviamente medir rendimiento y demás. Y finalmente, tal vez ya no como proceso de fase, sino como una adopción a mejora, siempre es finalmente nosotros decir vamos a desarrollar un plan de mejora continuo en el que nosotros vamos a basarnos a todas esas evaluaciones que ya nosotros realizamos como ajustes en optimización y aún más dentro de los procesos de gestión de incidentes. Nosotros podemos implementar COVID dentro de un proceso iterativo y continuo que siempre ayude a las organizaciones a mejorar esa gobernanza y esa gestión de TI. Siguiendo obviamente los pasos, pues las empresas van a asegurar que sus sistemas de información estén alineados con los objetivos estratégicos, sean seguros, eficientes, capaces de adaptarse a los cambios dentro de un entorno tecnológico. Y también vamos a hablar de los beneficios. Dentro de los beneficios para implementar COVID, aquí estamos mencionando 4 términos importantes en el que decimos alineación estratégica, hablamos de gestión de riesgos, eficiencia operativa y cumplimiento normativo. Pero nosotros al implementar COVID y ya mencionarlo como un beneficio, pues la verdad que estos beneficios de aquí nos van a quedar tal vez muy cortos a lo que nosotros vamos a poder obtener realmente, ya que vamos a tener numerosos beneficios en cuanto a las organizaciones van a incluir mayor alineación entre estos objetivos que siempre hemos mencionado, lo que nos va a garantizar que la tecnología de la información aporte un valor significativo. Además, COVID siempre ayuda a mejorar el proceso de riesgos y proporcionar un marco más estructurado para identificar, evaluar y mitigar riesgos asociados con los sistemas obviamente de TI y también facilitando a ese cumplimiento que a veces se nos hace mucho más complejo, normativo, estándares internacionales. La verdad que todo esto siempre va a ser crucial en cuanto a todos los sectores que están siendo regulados. Además, esta implementación de COVID va a fomentar la eficiencia operativa mediante la optimización de los recursos de TI y la mejora de los procesos de gestión y control. Finalmente, al establecer métricas claras dentro de COVID, siempre nos va a permitir una mejor supervisión y una evaluación dentro del desempeño y nos va a promover esta mejora dentro de la innovación, obviamente en todo el contexto de la organización. Y también en este momento vamos a compartirles un esquema en el cual ustedes podrán observar todos los dominios que nosotros vamos a tener dentro de un proceso de
monitoreo y evaluación de COVID. ¿Y a qué me refiero? Es de los dominios que nosotros hemos hablado. Por ejemplo, hemos hablado de adquisición e implementación, de entregar y dar soporte, de monitorear y evaluar, de planear y organizar. Entonces, por ejemplo, vamos a ver tal vez qué dominio nos va correspondiendo a qué proceso y qué proceso con qué objetivo, y nosotros poder ir dándole una parte más numérica y ser un poco más objetivos en lo cual nosotros queremos identificar. Por ejemplo, acá ya nos menciona que dentro de adquisición hay un proceso mucho más específico. Acá nos habla de identificar soluciones automatizadas, es decir, dentro de la empresa que tenemos tal vez ya automatizado. Tal vez tenemos automatizado el reporte de análisis de riesgos, tal vez si no lo tenemos, pues vamos a ponerlo en crítico, y todo esto va a ir acorde a un valor ya establecido. Obviamente no tenemos controles porque si es crítico tal vez no lo tenemos implementado y lo vamos a poner, y entonces esto va a estar en alto riesgo en nuestro caso porque no lo tenemos implementado, pero puede ser que dentro del requerimiento de decisión de factibilidad y aprobación, pues tal vez nosotros podamos decir que es moderado, que tenemos tal vez controles, pero un poco adecuados. Tal vez no son excelentes, pero son adecuados. En este caso nosotros vamos a decir que es moderado el riesgo en vista de que nosotros tenemos evidenciables, y esto lo vamos a ir verificando. Obviamente vamos a ir verificando con todos los evidenciables que nosotros detectemos dentro de la fase de hallazgos. Entonces acá nosotros podemos observar que todos los dominios en nuestro caso pues tienen sus procesos, tienen sus objetivos, y acá ya está dentro del plan estratégico. ¿Qué nomás nosotros debemos tomar en cuenta dentro del plan estratégico? Administración del valor de TI, que es lo que hablábamos. Alineación de TI con el negocio, que es lo que hablábamos. La evaluación de desempeño y la capacidad actual. El plan estratégico solo como TI. Planes tácticos, administración de portafolio de TI. Entonces acá ya nos está diciendo a qué dominio pertenece, a qué proceso pertenece y a qué objetivo está también vinculado, para que luego de que nosotros hagamos un análisis, en este caso como auditores, pues nosotros ya podamos tener un reporte un poco más específico en cuanto a los procesos, en cuanto a los dominios. Ya va a depender en nuestro caso qué dominio vamos a reportar, por ejemplo, cuáles son los más críticos, cuál es el más mínimo, y finalmente nosotros pues podamos tener una gráfica de esto y finalmente podamos presentar a nuestra parte administrativa gerencial, que es lo que ellos siempre quieren observar, en qué punto vamos, de si es crítico, si no es crítico, qué hay que hacer, cómo vamos a hacer, pero las métricas son importantes. Y esto ha sido lo que corresponde a la semana 2, en nuestro caso lo que corresponde a COVID. Les invito a descargarse el material, descargarse también este contenido, y ustedes puedan ir visualizando todos los dominios existentes y adicional cada uno de los objetivos que nosotros podemos evaluar.